Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Como siempre, les invitamos a ir a nuestro canal de YouTube en inglés, Your Prophetic Testimony, para ver más detalles sobre todos los temas que se tocan en este canal. Y hoy le damos la gran bienvenida al cierre de la serie La visión de una fe profética, que comenzamos desde el episodio 18. Así que vamos rapidito a hacer ese recuento de cada uno de los episodios para entonces cerrar con el tema que vamos a traer hoy. Y recordemos que comenzamos con el tema La visión de una fe profética, pero leyendo en Números 35. Allí nos estaba hablando de los levitas y de esas ciudades refugio. Y recuerden que hablábamos sobre la naturaleza de esas ciudades. Y era que cuando alguien cometía un crimen, ya fuese intencionalmente o por equivocación, por error, daba muerte a alguien, esa persona tenía la opción de salir corriendo y entrar a una de estas ciudades refugio para preservar su vida. Pero esto era algo temporal. ¿Por qué? Porque los levitas, que se creía que ellos eran parte de los administradores de estas ciudades, aseguraban, ¿verdad?, la seguridad de esta persona. Pero era hasta que se evaluara una evidencia, hasta que llegaran 2 o más testigos, porque recuerden que decíamos que una de las misericordias que se veía de Dios, aún a través de la ley, era que Él no permitía que se diera muerte a nadie por el testimonio de una sola persona. Y entonces, ¿cómo tenían que haber 2 testigos o más que, valga la redundancia, testificaran contra esta persona y se evaluaran las evidencias? Pero mira lo importante que tocábamos. Cuando se veía todo, si se encontraba que la persona fue hallada culpable, esa persona la sacaban afuera y la entregaban en manos de los vengadores del familiar que murió. Y entonces lo comparábamos con la gran diferencia que somos nosotros cuando entramos a la ciudad de refugio que es Cristo para nosotros. Y hablábamos que la única forma de llegar ahí es a través de la fe. La fe es específicamente en Cristo y únicamente Cristo es la que abre la puerta de esa ciudad refugio. Y hablábamos que esa ciudad no es un refugio temporal en el que nos escondemos esperando a un juicio, a ver si nos van a entregar a la venganza, a muerte por los pecados que hemos cometido. Muy diferente. Esta ciudad refugio llamada Cristo, a la que entramos a través de nuestra fe en Él, no estamos ahí esperando a un juicio. El juicio, decíamos que el juicio ya se dio. Nadie tenía que testificar. No había que buscarte. Una de las cosas que hablábamos es que, muy contrario a esa ciudad donde la persona huía y esperaba a ver si surgían testigos. En este caso, en el caso de la gracia en Cristo, nosotros tenemos convicción de pecado. Nosotros mismos somos nuestros propios testigos de que somos culpables. Y corremos a través de la fe en Cristo hacia ese refugio que es Él. No para aguardar un juicio. El juicio ya se dio. Él tomó nuestro lugar. Fuimos hallados culpables y Él fue asesinado, pero venció a la muerte, resucitó y ahora, muy diferente al mundo, nosotros no estamos esperando un juicio y condenación. Lo que estamos esperando es una victoria eterna. Lo que estamos esperando es que la fe se levante en el tribunal de las recompensas de Cristo y hable aquellas cosas que hicimos porque teníamos los ojos puestos en Él. Y eso nos lleva entonces al próximo episodio, el episodio 19, titulado Autor y Consumador. Recuerde que estábamos leyendo en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Y entonces ahí nos hablaba de esta gran nube de testigos. Y hablábamos que en Hebreos 11 se nos menciona toda esta lista de personas, pero hay algo bien peculiar que nos dábamos cuenta. Y es que cuando tú lees las maravillas que hicieron ellos, casi queremos pensar que eran intocables, que eran gigantes, que eran perfectos. Sin embargo, cuando nos íbamos al Antiguo Testamento y veíamos las realidades humanas de sus pecados, de sus caídas, de sus traiciones, de los reveses de la vida, de sus formas de reaccionar, podíamos ver que muy lejos, y de esa perfección que quizá aparenta en Hebreos 11. Pero entonces, ahí es donde la fe la entendemos mucho mejor. Porque si vemos que Hebreo habla tan hermosamente, tan poderosamente de estas personas, pero luego en el Antiguo Testamento vemos todos los detalles de su vida, todas las imperfecciones terribles y tremendas,
Entonces nos damos cuenta que cuando Dios dice la fe, por la fe es aquello que hacemos cuando tenemos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y decíamos que entonces, increíble, porque entonces cuando se levantan, quizás muchos temen lo que se va a saber, yo soy cristiano, pero mi pasado, mis errores, esto y lo otro. Cuando la fe se levanta, así es como mira nuestro Padre a nosotros a través de Cristo. Cuando la fe se levanta única y exclusivamente a hablar todo aquello que hiciste cuando tenías los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, cuando peleaste para no quitar los ojos de él y diste pasos ilógicos para el mundo natural, pero los diste arreguindada solamente de lo que él dijo. Y ahí entonces íbamos al episodio 20, contradicciones. Y continuamos leyendo en Hebreos 12, pero esta vez en el versículo 3, cuando decía que Jesucristo, por el gozo puesto frente a él, sufrió la cruz. Y más adelante decía, mirad aquel, poned los ojos puestos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y entonces ahí entendíamos algo. Hay un precio, esto no es un juego, nadie está diciendo que es lo que no es. Hay un precio porque hay una contradicción. Cuando eres llamado, cuando te viste el pecado en ti, tuviste esa convicción de pecado y pusiste tus ojos en su Cristo y saliste corriendo a esa ciudad de refugio y abriste la puerta a través de la fe en Cristo. Lo que sucede es que estás siendo llamados, así como hablábamos de esos levitas, preparados, equipados para llevar un testimonio, una palabra que revela a Dios a través de Cristo. Cuando eres escogido, elegido, preparado, inequívocamente viene una contradicción. ¿Por qué? Porque tu espíritu comienza a ser fortalecido, comienza a recibir discernimiento, comienzas a entender los tiempos, la seriedad, comienzas a sentir el peso de la gloria del Señor y de su eternidad en ti. Comienzas a ver el peso, el dolor de las almas que se pierden. Y entonces sabes que el tiempo espiritualmente demanda unos actos proféticos específicos, unas obediencias específicas de ti, pero quizás el alma las sufre, el alma las duele, y entonces es cuando la palabra dice que es como una espada que separa el espíritu y el alma, y puedes sentir en ti lo que tienes, cosas que tienes que hacer, pero que a la misma vez duelen. Pero entiendes, la misma palabra dice que cada cual tome su cruz y sígame, como dice él, toma tu cruz y sígueme. Y aquí lo está diciendo explícito, por el gozo puesto frente a él sufrió la cruz. Y lo que estábamos hablando era que hay muchas cosas que vamos a hacer. Usamos el dominio propio para mantenernos nuestros ojos puestos en la fe, porque en lo que nos enfoquemos, eso va a alimentar nuestras emociones, lo decíamos. Y nuestras emociones, ir por encima de nuestras emociones, es una de las cosas más grandes que hacemos, es una de las cosas que más madurez demuestra a nivel emocional, y eso es casi un escalón para madurar en todos los demás aspectos de nuestra vida. Pero eso requiere un dominio propio, una toma de decisiones. Ahora, hay unas cosas que la misma palabra te está diciendo que el Señor te las va a llevar a hacer. Hay unas locuras de obediencia que el Señor te va a llevar ahí, te va a sorprender con su paternidad, porque te va a decir, ahora pongo un gozo frente a ti, y esta obediencia la vas a hacer por la fuerza del gozo que voy a poner en ti. Y decíamos, corre a tu testimonio profético y comienza a recuperar o incluso a descubrir todas aquellas cosas, promesas que vinieron específicamente de Dios. Porque en ellas hay una fuerza específica, hay un gozo que te va a dar la fuerza de la salvación. Y una cosa, vamos a brincar ahora al episodio 21. Y en este episodio titulado ¿Qué te dijo Dios? Precisamente por eso hablábamos
de ese tema. Y en Hebreos 11, versículos del 1 al 3, leíamos que por la fe entendíamos, esto era comenzando por el versículo 3, por la fe entendíamos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y era una de las primeras cosas que discutíamos, que entonces la fe es una forma de entender el mundo espiritual. No es, porque muy lejos el cristianismo de ser usado cuando uno entra de la forma correcta, muy lejos de ser usado como una venda para aislarse o enajenarse del mundo real. Todo lo contrario, es una forma de acercarte sin miedo a ver la realidad y los hechos de la vida, los hechos contundentes que se sufren día a día y lo que lógicamente uno puede ver que viene de camino. Es la fuerza para entrar en todo eso, sabiendo que hay una provisión poderosa que va por encima y que estará puesta en nosotros para sobrepasar. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y hay un propósito que es eterno, sobrepasa la temporalidad de este tiempo, de este mundo. Y entonces decíamos que es vital mirar a través de la fe. Mirar como la fe en Cristo mira y entender que cuando Dios da una palabra, así como en el Génesis que decía, la creación, Dios habló y surgió la creación. Y entonces identificábamos que su palabra es un material de construcción. Y de ahí la importancia. ¿Qué te dijo Dios? No que tú quisieras que te dijera, no que tú estás orando todavía, amén, continúa orando, busca dirección, pero que ya te dijo Dios, porque eso es una orden espiritual y el mundo espiritual corre a ejecutar y solamente falta tu fe para que eso te posiciones y sea manifiesto ante ti en este mundo, en lo natural. Hablamos entonces que la fe era la certeza, la convicción. Y cuando buscábamos en los sinónimos era muy curioso porque nos decía la persuasión. Pero es bíblico porque la palabra misma te dice que tenemos que persuadirnos a nosotros de lo que hemos creído. Pero cuidado, no es persuadirnos a nosotros de lo que quisiéramos o queremos. Sigue peleando, sigue estudiando y guardando en tu interior los argumentos y la evidencia profética y espiritual de todas las cosas que dijo Dios. Porque si lo dijo Dios, eso es una orden espiritual. Nosotros estamos construyendo lo necesario para que descienda a lo natural. Y entonces en el episodio 22, titulado Entiende su autoridad, en el episodio anterior, estábamos hablando del increíble ejemplo del centurión y leíamos en Mateo 8 y hacíamos la salvedad con Lucas 7, las diferencias que hay en la narrativa. Pero entonces hablábamos que este centurión, que no era judío, fue un ejemplo increíble de fe que maravilló a Jesús. Y quizás el centurión no sabía lo que él estaba haciendo, pero Jesús explicó, esto es gran fe. El centurión entendió cuando le dijo a Jesús, tú no tienes que ir a mi casa, yo no soy digno, desde la plataforma de humildad. Él, una persona bajo autoridad y en autoridad, desde una plataforma, desde una mentalidad, desde un corazón humilde, le dice, tú no tienes que ir a mi casa, solo da la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, él sabe lo que es ejecutar instrucciones, le guste o no, las entienda o no, él sabe lo que es estar bajo autoridad. Pero también explica, y yo también estoy en autoridad, y le digo a mi siervo, ven y ve, y él viene y hace. Él le está explicando a Jesús, aunque Jesús le ofreció ir a su casa, al él entender la autoridad de Jesús, él arrebató más de lo que Jesús ofreció. Tú no tienes que llegar a mi casa, solo envía la palabra. Y entonces decíamos que cuando entendemos la autoridad de lo que Jesús ha hecho, de la intercesión que Él ejecuta a favor de nosotros actualmente y el poder de todo lo que sale de Dios bajo su voluntad, toda su palabra, entonces nosotros, si entendemos esa autoridad, tenemos la capacidad de arrebatar. Y decíamos, obedece en la fe actual que tienes ahora. ¿Por qué? Veíamos en Mateo 13 cuando sus discípulos le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Él les explica, porque aquellos que teniendo ojos no ven,
teniendo oídos, no escuchan, no entienden. A ellos se les habla en parábola porque no entienden. Mira lo que dice, no entienden. Pero a vosotros, dice anteriormente, nos es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces te está diciendo que es que esta forma de entender son misterios de cómo opera el mundo espiritual. Y te advierte que al que tiene, se le dará más. ¿Qué? Entendimiento. Y por eso decíamos, obedece en la fe que tienes ahora en lo que tú sabes que tu Padre ya te dijo. Da esos primeros pasos, porque entonces se te dará mayor entendimiento y tendrás la capacidad de creer más. Tu fe se ensanchará. Y ahora en este episodio, para cerrar este tema poderoso, vamos a hablar sobre esta pregunta: ¿se hallará fe en ti? Y vamos a ir a Lucas 18, versículo 1 al 8. Está hablando de la parábola de la viuda persistente. Y esto Jesús lo hace para mostrar la necesidad de orar siempre. Esto es bien explícito cuando comienzas a leer desde el versículo 1, que es para demostrarles la necesidad. Mira, esto no es una opción, ni siquiera es algo que se aconseja. Cuando te habla de una necesidad, es algo que es vital. La necesidad de orar siempre. Y entonces nos explica el ejemplo. El mismo Jesús explica un ejemplo sobre un juez que no teme a Jehová y tampoco respeta a los hombres, pero que por la perseverancia, la insistencia de esta viuda para que él le haga justicia, él mismo decide hacerlo. Mira qué clase de comparación honestamente más extraña hace Jesús. Pero entonces mira en el versículo 7 y 8 lo que dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí hay dos puntos importantes y con esto vamos cerrando esta serie. Mira cómo Jesús lo plantea. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Lo primero que hace es que te está separando. Porque, y no es por el amor, Dios no está separando a unos del otro por el amor, porque sabemos que Jesucristo murió por todos, el sacrificio es real y fue por todos. ¿Sabes lo que es eso? Que hay un sacrificio. Imagínate tú sacrificando y dándolo todo por alguien que una y otra vez te dice: no me interesa, no necesito tu sacrificio. Eso somos nosotros en nuestra capacidad natural y lo podemos ampliar a muchas de nuestras relaciones o a sucesos que hemos vivido. Pero imagina ese sacrificio final, total, completo, eterno. Claro que hay amor por todos. Pero aquí cuando te está hablando, te dice escogidos, te está hablando del propósito, te está hablando de una misión. Y precisamente ¿por qué? Por el amor a esos que se pierden todavía, por el amor a esos que todavía, ¿sabes qué? Mira, aprendamos a vivir en compasión. Desarrollemos esa mentalidad de fe y una perspectiva, un lente de compasión y discernimiento para tener sabiduría en el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque entonces entendemos, al ver en compasión, entendemos. Cuando Él dice a sus escogidos, está diciendo a aquellos que van a ir por mí a rescatar a mis hijos, a rescatar a aquellos por los que yo morí, por los que se rompe mi corazón, porque se pierden. Mis escogidos saben cómo yo amo y ellos aman como yo amo y ellos van a ir con la misma intención y el corazón con el que yo voy. A eso es a lo que se refiere. Eso, lo primero que hay que desarrollar es una mentalidad de escogidos. Escogidos como brazo fuerte del Señor, porque hemos sido misericordia, hemos recibido la misericordia del Señor, hemos sido vasijas que han sido perdonadas y entendemos la necesidad de rescate. La entendemos. Y entendemos que el perdón de Jesús es total, es contundente y es absoluto. Pero no todos lo saben, no todos lo entienden a nivel espiritual y profético. Y entonces tenemos que decir que perseverar en la oración construye
¿sabes qué? No solamente construye ese puente para que las cosas sean manifiestas, lo primero que hace, porque aquí lo que Jesús te está diciendo es la necesidad de perseverar. Te está diciendo que Dios, mira si este juez imperfecto, completamente imperfecto, irrespetuoso, ni siquiera digno por estándares humanos, desprecia a las personas, no teme a Dios, aún él bajo la ecuación lógica natural, por tal de ya no seguir tolerando la insistencia de la viuda, le hace justicia, te está diciendo, mírate tú que te llamo escogido porque estoy construyendo el corazón y la mente de Cristo en ti. Cuánto más tu oración entonces será escuchada y respondida por el Padre. Tú que oras según lo que Él quiere que tú ores, cuánto más. Pero ¿sabes por qué te dice? Que perseveres. Quizás muchos podemos decir, ¿por qué Dios? Y esto me lo dijo Él. ¿Y por qué no nos contesta rápido si es su voluntad? Él mismo lo dijo. Perseverar en la oración antes de traer a manifestación lo que ya es sí y amén en Cristo, en el mundo espiritual. Lo que hace es que construye en ti. ¿Cuántas veces no quisiéramos darnos por vencidos y dejar de orar por algo? Oh, Dios mío, eso es humano. ¿Cuántas veces tenemos que romper nuestro orgullo, nuestra impaciencia, nuestro cansancio, poner a un lado el dolor para seguir creyendo por algo, para seguir creyendo por alguien, para seguir amando, seguir perdonando, seguir pidiendo misericordia y perseverar en pedir una vez más lo que el Señor dijo que Él quiere hacer? Perseverar en la oración, primero construye dentro de nosotros, porque perseverar en la oración cuesta muchísimo. Y ese precio que se va pagando para limpiar el corazón, para soltar toda ofensa, para perseverar en orar lo que Dios dijo que Él sí va a hacer, eso poco a poco va quitándonos de nosotros la mentalidad humana, va fortaleciéndonos en el espíritu hasta que nos posiciona. Por eso, cuando hablamos de tu testimonio profético, específicamente cuando vamos allá y según esta serie vamos con la mentalidad de un lente de fe profético, vamos a perseverar porque esto nos prepara a nosotros para no perder lo que ya Dios nos dio. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el cierre de esta serie sobre la fe. Te damos gracias por los entendimientos que nos has dado. Te damos gracias por acompañarnos cada día. Te damos gracias por mostrarnos cómo es tu perdón, por darnos una provisión para la guerra de cada día, para salir victoriosos en cada día, para levantarnos si resbalamos en este día. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos hablaste sobre cómo es nuestro refugio en ti. Y de verdad que es nueva, es diferente porque no es un refugio temporal. Tenemos la garantía de que no solamente es que no estamos esperando un juicio, es que lo que esperamos es recompensa, es la vivencia eterna frente a ti, es una plenitud indescriptible y tenemos evidencia de ti. Padre, te damos gracias porque nos muestras que aunque quizás nuestras conciencias tropezamos y nos señalan y quizás, Señor, viene la culpa, no la convicción de pecado, la culpa, la vergüenza, a acusarnos, a retrasarnos, a empujarnos, a tirarnos al piso. Tú eres mayor que nuestra conciencia y tu palabra lo dice. Tú te levantas y la fe se levanta como testigo a hablar aquellas cosas que hicimos cuando decidimos solamente mirarte a ti, Jesucristo. Y peleamos la buena batalla para mantenernos mirándote solo a ti, aunque los leones rujan a nuestro alrededor, nuestros ojos enfocados en ti, Jesucristo. Y entonces, Señor, vemos tu contradicción, vemos tu victoria en el valle de la contradicción, vemos que decidiste
Una y otra vez decidiste llegar a la cruz, decidiste ver nuestras almas, decidiste perdonarnos en medio de la contradicción de lo que te hicimos a ti. Y con nuestros ojos puestos en ti, Jesucristo, nosotros entonces entramos en los terrenos de la contradicción, pero cubiertos y protegidos por un gozo especial, por un gozo que nosotros no podemos inventar nosotros, porque aquí nadie va a lograr sobresalir al otro lado inventándose su propia fe, inventando sus propios argumentos. Dependemos de que tú hables, porque sabemos que por la fe entendemos, pero dependemos y por eso rogamos que hables, rogamos que limpies nuestros oídos para escuchar lo que has dicho, porque tu palabra es una orden y ahora lo sabemos. Padre, como el centurión, ayúdanos a entender, porque sabemos que tu intención es que creamos por más y vayamos por más, porque más es lo que tienes puesto, más provisión, más proyectos, Señor, más poder, más autoridad, mayor compasión, mayor alcance, mayor amor, mayor capacidad para perdonar. Tienes a nuestra disposición, porque mucho es el amor que tienes por las almas que se pierden, por aquellos que todavía están confundidos y están presos en castillos de engaño, porque hay una mentira que les está ahogando la garganta y no les deja respirar, y ya se vencieron hace rato, ya se rindieron. Pero estamos nosotros, los que tú llamas tus escogidos. Y en esta hora, Señor, pon en nosotros el fuego de la oración profética, aquella oración que te mira solo a ti, Jesucristo. Pon en nosotros el fuego de esa oración perseverante, para nosotros ser la boca a favor de tu voluntad y también a favor de aquellos que se pierden. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.